A nombre del comité organizador de la Expo PYME 2021 edición virtual y de CAINTRA Nuevo León, agradecemos su asistencia a esta conferencia. A continuación, vamos a ver un video de nuestros patrocinadores. Tu negocio es tu pasión. La nuestra, ayudarte a crecerlo. Entra a Confío.mx y encuentra todas las soluciones financieras que tu empresa necesita para mejorar su productividad y acelerar sus ventas. Tarjeta de crédito, con la que obtienes flexibilidad de pagos y tarjetas adicionales personalizadas. Pagos B2B. Cobra y financia todas las facturas de tu empresa. Crédito empresarial. Solicita desde 100,000 pesos hasta 3 millones de pesos y obtén tu respuesta en 7 minutos. Gestión empresarial. El sistema para el control de tu negocio donde quieras. Confío. Soluciones financieras para empresas en crecimiento. Muchas gracias. La conferencia presentada a continuación se titula El futuro del trabajo, que será impartida por Alberto Alessi, director general de Manpower Group para México, el Caribe y Latinoamérica. Mi nombre es Pilar Sánchez y el día de hoy estaré con ustedes moderando este espacio. Es un placer para nosotros contar el día de hoy con un invitado con amplia experiencia en el ámbito de alta dirección participando en esta conferencia. A continuación, daré lectura de una breve semblanza de su trayectoria para continuar con su exposición. Alberto cuenta con más de 18 años de experiencia en la comercialización de servicios de recursos humanos y de tecnología web para el mismo sector y ha contribuido a poner en marcha operaciones en diferentes países de manera exitosa, entre ellos España, Colombia, México, Venezuela y Centroamérica, entre otros, desarrollando equipos de alto desempeño, políticas, procesos y normas para el funcionamiento del negocio. Actualmente es director general para México, Caribe y Centroamérica en Manpower Group. Anteriormente se desempeñó como director regional para Caribe y Centroamérica, así como director de Talent Solutions y Desarrollo Organizacional también para Latinoamérica. Antes de unirse a la empresa en el 2013, Alberto se desempeñó como director de país para zonajobs.com en México, country manager en boomerang.com, Colombia y director comercial en boomerang.com, Venezuela. Alberto es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nueva Esparta en Venezuela y cuenta con una maestría en Gestión y Dirección de Empresas por la Universidad de La Laguna en España. Su desarrollo académico incluye una especialización en Mercadeo de Servicios por la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, diplomado en Desarrollo de Habilidades Gerenciales por el Tecnológico de Monterrey en México y diplomado en Alta Dirección por el IPADE en México. También ha participado en actividades como docente universitario, dictando cátedras en materias financieras, mercadeo y evaluación de proyectos. Antes de comenzar, les recordamos que pueden compartir sus preguntas a nuestro expositor a través del chat en la plataforma y posteriormente estaremos haciendo una ronda de preguntas al final de la sesión. Ahora sí, iniciamos este espacio titulado El futuro del trabajo. Bienvenido, Alberto. Muchísimas gracias. Gracias a CAINTRA, a su presidente Rodrigo Fernández
y a su director general para Nuevo León, Guillermo Dilón. De verdad, un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy, compartiendo algunos de los estudios que realizamos anualmente y en estas épocas tan complejas para las áreas de recursos humanos y para las organizaciones en general, pues traerles quizás un poco los hallazgos de estos estudios, ¿no? Así que bueno, hablemos un poco del futuro del trabajo, que ya no es ni tan futuro, ya es más el futuro más presente, ¿no? Hemos identificado básicamente 4 tendencias dentro de lo que compone, de lo que se compone de alguna manera la fuerza del trabajo, y estas tienen que ver con escasez de habilidades y tensión social. Nosotros más adelante les presentaré algunas cifras de niveles históricos a los que hemos llegado en cuanto a escasez de talento. No es nada nuevo si hacemos una revisión histórica de cómo han evolucionado las pandemias y qué es lo que ha ocurrido después de minimizar un poco los riesgos de dichas pandemias. Por lo general siempre suelen venir revoluciones industriales y con ello traen obviamente una contratación masiva de personal, pero en nuevas habilidades. En el caso de nosotros, la escasez de habilidades ya no es nuevo. Lo que de alguna manera ha venido ocurriendo es que se han acelerado precisamente esas brechas de las habilidades que están solicitando las organizaciones versus las que estamos realmente entregando en el mercado laboral. Y el tema de la atención social nos habla principalmente de esa nueva forma de trabajo en la que las personas desean un balance de vida y combinar precisamente el tema de un trabajo flexible, de tener definitivamente una convivencia sana entre vida laboral y personal. El tema de la transformación digital, pues obviamente continúa creciendo a un ritmo increíble. Todas las empresas, de alguna manera, en menor o mayor medida, han tenido que empezar a migrar un poco sus negocios hacia el ámbito digital, pues porque han cambiado las conductas de compra de sus consumidores, y pues obviamente esto también trae consigo un enorme reto, que es precisamente conseguir talento para poder mover a la organización hacia esa transformación digital. El incremento de la elección individual básicamente lo que ha hecho es que los candidatos o los empleados que tenemos en nuestras organizaciones tengan mucho más opciones y tengan la información y el tiempo para evaluar hacia qué organizaciones quieren o evolucionar sus carreras profesionales o simplemente conseguir un nuevo empleo. Y en nuestra investigación, básicamente en la que hemos denominado lo que los trabajadores quieren antes y durante el COVID, hemos visto que más que nunca los empleados, los trabajadores van a requerir mucha más flexibilidad, diferentes opciones de contratación y un mejor trabajo híbrido entre lo remoto y lo presencial, ¿no? Y en cuanto precisamente al tema de la sofisticación y agilidad de las organizaciones, pues creo que lo estamos viviendo todos en nuestras organizaciones. Básicamente hemos tenido que reconvertir muchas de nuestras áreas, hemos tenido que planificar de mejor manera el uso de nuestras fuerzas de trabajo y poder poner de alguna manera un balance, la resiliencia entre todo lo que tiene que ver con las cadenas de supply chain, todo el tema de manejo de proveedores. En el caso de México, y lo vimos en varios sectores, precisamente con el tema de la pandemia del año pasado, varias líneas de producción se vieron interrumpidas precisamente por la falta de suministro de materias primas de países asiáticos hacia Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Así que en ese sentido es importantísimo que identifiquemos precisamente estas 4 tendencias, precisamente porque es en lo que las organizaciones nos tenemos que centrar. Y bueno, la escasez de talento pues obviamente alcanza el nivel más alto en los últimos 15 años, que lo venimos midiendo en el caso de México, y hemos llegado definitivamente a estos niveles precisamente por la reactivación económica que hemos progresivamente visto en nuestra economía. Y aquí lo tienen, ¿no? Veníamos de escasez de talento en promedio entre los 40 y 50%, es decir, el 40 o 50% de las empresas encuestadas en este estudio manifestaron tener dificultades a la hora de conseguir talento que incorporar a sus organizaciones, pero este caso en particular, la que acabamos de recientemente lanzar, la de este 2021,
pues marca un hito histórico en donde ya estamos creciendo cerca de un 20 y tantos % para llegar a una cifra del 74% de empresas manifestando dificultades a la hora de conseguir talento. Y como comentábamos, ¿no? O sea, el tema de la dificultad del talento se ha venido incrementando precisamente porque varios de los sectores que no eran esenciales y de alguna manera debido a la apertura de los diferentes semáforos y la flexibilización en cuanto a la operatividad de este tipo de sectores, de industria, ha hecho que parte del personal que tuvieron en su momento de alguna manera parado porque sus actividades estaban cerradas, toda esa gente de alguna manera tuvo que migrar hacia otros sectores de industrias esenciales o de industrias que estaban en franco crecimiento. Logística, e-commerce, tecnología, entre otros que sí requirieron de una contratación masiva de personal. Ahora, para este foro que pues básicamente nos impacta en el tema de las pymes, pues no escapamos definitivamente la pequeña, micro y mediana empresa de esta realidad. Aquí vemos que precisamente la dificultad de cubrir puestos es inclusive muchísimo mayor en la microempresa, es decir, aquellas que tienen menos de 10 trabajadores. La pequeña empresa entre 11 y 49 empleados manifiestan también cerca de un 69% no poder conseguir talento, y fíjense que la mediana también está sobre un 75%. Es decir, nuestro sector obviamente se ve más afectado porque, entre otras cosas, también digamos que las escalas salariales que manejamos, el tipo de beneficio que tenemos, la escalabilidad, el tipo de proyección profesional quizás no se puede comparar contra una gran empresa o incluso contra las medianas, y pues obviamente la micro y pequeña empresa tiene que batallar en otros ámbitos, ¿no? Adelante, por favor. The world is facing a growing talent shortage. Technology is transforming how work gets done, creating new roles that require new skills. Employers are struggling to fill roles, threatening productivity, efficiency, and future growth. Organizations must rethink their talent strategy to succeed in the digital age. How will your organization respond to the talent shortage? Y pues bueno, creo que el video muestra algo interesantísimo, ¿no? Y es que dice, ¿cómo es posible que habiendo un número tan importante de población desempleada en el mundo, no solamente en México, estemos precisamente frente a una escasez de talento prácticamente histórica en el mundo en general, ¿ok? Y es parte precisamente de lo que queremos plantearles el día de hoy, de lo que los resultados de nuestros estudios han hablado, y es que definitivamente el mundo se reseteó. Obviamente cambiamos muchas de las maneras y costumbres que necesitamos de los bienes y servicios que consumimos, y eso impacta precisamente todo un replanteamiento de las estrategias en el manejo de talento de nuestras organizaciones, porque definitivamente pues el trabajo no va a volver a ser el mismo, y estas famosas nuevas realidades en la mayoría de los casos van a ser incluso escenarios totalmente distintos de los que veníamos de alguna forma acostumbrados a vivir, ¿no? Bueno, y aquí empezamos un poco a hablar de cómo se está moviendo el entorno de mercado, ¿no? El 93% de las personas que fueron encuestadas en uno de nuestros estudios han visto cómo su vida laboral definitivamente se transformó como resultado de la pandemia. 48% de los empleados probablemente van a trabajar a distancia al menos una parte del tiempo, laboralmente hablando, después de COVID, frente a un 30% antes de la pandemia. Esto también lo vamos a analizar un poco más adelante.
89% de los empleados también quieren más oportunidades de aprendizaje. Este ha sido, para el caso de Manpower Group, lo que hemos denominado el Year of Learning, es decir, el tema de mantenernos constantemente actualizados y en constante aprendizaje, porque esa va a ser una de las nuevas habilidades más requeridas y más escasas del talento en nuestro mercado. Y el tema, obviamente, de aprendizaje a distancia y desarrollo de habilidades es uno de los en los que tenemos que trabajar desde las áreas de recursos humanos para poder seguir tanto reteniendo como atrayendo al personal idóneo para poder seguir manteniendo nuestras operaciones en marcha, ¿no? Y aunque hablamos mucho de trabajo remoto, y aquí yo sí quiero hacer énfasis en algo porque creo que también estábamos sobredimensionando las expectativas de nuestros trabajadores, pues se estima que poco más del 20% de la fuerza laboral es la que podría seguir trabajando de forma remota, y en ese sentido, pues que haya un equilibrio trabajo y hogar. Sabemos un poco las complejidades que tuvo el definitivamente movernos hacia un trabajo 100% desde casa, y en efecto, otros de nuestros estudios han evidenciado que quienes peor paradas salieron de esta pandemia fueron las mujeres, fueron las que más presentaron desvinculaciones por las propias cifras del IMSS, INEGI, etcétera, y son las que han tenido mucha más carga dentro de los hogares precisamente para mantener ese malabarismo entre niños atendiendo escuelas vía remotas, prácticas en simultáneo de videoconferencias de hijos y padres, etcétera. Así que ha sido bastante complejo para ellas, obviamente para ellos también, pero más para ellas. Y más de la mitad de la población económica tiene poca o ninguna oportunidad de trabajar a distancia. Es decir, es una realidad que la mayoría de los sectores que van a seguir contratando, por lo menos de manera masiva, son sectores en los que se requiere presencialmente al trabajador para desempeñar sus actividades. Y repito, poco más del 20% lo podríamos seguir contratando de forma remota, que también de alguna manera ha hecho cambiar la forma en la que vemos el talento. Y hemos visto cómo ha habido un aumento importantísimo en la contratación de personal vía gig economy de otras latitudes. Es decir, hay mucho talento mexicano y latinoamericano que está ya trabajando hoy en día bajo plataformas digitales, dando servicio a mercados como el estadounidense, el europeo, incluso hasta parte del asiático, y en donde incluso tienen beneficios muy por encima de los que tendrían localmente. Así que es otro desafío más para las organizaciones para ver cómo podemos complementar y que ese talento, ese gran talento que disponemos nacionalmente no solamente ocupe su tiempo para atender mercados fuera de nuestros territorios, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las habilidades que más están siendo requeridas por los empleadores? Formó parte también de las preguntas que hicimos. El tema de confiabilidad, disciplina, es la habilidad o el skill número 1 dentro de las respuestas de esta encuesta. Y el tema, como lo denominan nuestros colegas norteamericanos, el tema de accountability. Básicamente por la agilidad y la movilidad tan rápida de cómo están transcurriendo nuestros negocios, necesitamos realmente gente que se haga con un problema y realmente culmine con una solución viable y un cambio de paradigma o un cambio de esquema de trabajo, un nuevo modelo de implementación. Y para ello se requiere personas con esta confiabilidad, esta disciplina para que las cosas ocurran. Que se hagan de alguna manera dueños del problema, así sea un problema integral, que no sea solamente del silo donde trabaja, es algo que están valorando muchísimo las organizaciones. El tema de colaboración y trabajo en equipo. Creo que hoy más que nunca hemos evidenciado el tema de poder trabajar de manera colaborativa entre diferentes departamentos, diferentes geografías, porque el trabajo remoto así lo permite. Entonces, personas que sean de personalidad un poco más introvertida, que tengan menos capacidad de socializar, de empatizar con sus compañeros, sean clientes internos o externos, lo van a tener complejo a la hora de contratación, y esos son básicamente habilidades que podemos fácilmente identificar con ciertos test. El tema de iniciativa, pues va un poco de la mano de este tema de la sofisticación, no solamente de nuestros clientes,
y consumidores, sino obviamente la sofisticación en la que tenemos que incurrir nosotros las organizaciones. Para ello necesitamos gente con esa habilidad. El tema de resiliencia, tolerancia al estrés y adaptabilidad es también de las más importantes cualidades, habilidades que estamos buscando en personal, porque, repito, el mundo se nos reseteó y ya lo que de alguna manera fue lo que nos trajo hasta el día de hoy, eso que de alguna manera formó parte del éxito de la organización, no necesariamente es lo que nos va a llevar hacia el futuro de nuestra organización. Es quizás incluso cambios radicales en las prácticas, en el conocimiento, la experiencia que veníamos manejando. Precisamente el tema del learnability nos va a ayudar a cambiar, obviamente, ese mindset, y parte de ese mindset involucra temas de ensayo y error, y para ello tienes que contar con la habilidad y la resistencia, no solamente como líder, sino como implementador en el tema de tolerancia al estrés y adaptabilidad hacia nuevos esquemas de trabajo, nuevas actividades, ¿no? Y el tema del liderazgo y influencia social, lo vamos a ver más adelante. El rol del líder cambió, si se quiere, en la forma en la que de alguna manera se venían acercando hacia sus equipos, y vamos a ver un poco definitivamente que esa calidad en la que de alguna manera reposa el liderazgo va a tener mucho que ver con esa influencia social que puedan tener estos líderes hacia sus equipos. Ahora bien, para los que de alguna manera están viendo hoy la charla y dicen, bueno, perfecto, me queda claro cuáles son las habilidades, pero ¿dónde está el trabajo? O sea, ¿qué es lo que está de alguna manera demandando en mayor medida la economía en México? Bueno, el sector que obviamente se reactivó de una manera importante tiene que ver con el sector de operaciones y logística. Es donde más están habiendo contrataciones de toda índole, no solamente desde la base digamos, del organigrama de la organización, sino obviamente hacia arriba, ¿no? O sea, en el caso de logística, obviamente viene a acompañar todo el cambio del modelo de consumo de nosotros para cualquier tipo de bien que querramos consumir, supermercado, artículos, gadgets tecnológicos, etcétera, y eso obviamente disparó la demanda de personal. Tenemos clientes que inclusive hemos revisado con ellos casos porque han llegado a triplicar el tamaño de sus plantillas laborales para poder hacer frente a los requerimientos de sus clientes en e-commerce, principalmente, ¿no? En segunda posición tenemos manufactura y producción, pues obviamente, como lo venía comentando, habían sectores esenciales que no habían parado y otros que definitivamente al ser no esenciales sí pararon, pues todos esos no esenciales ya sabemos que a partir del tercer o cuarto trimestre del año pasado empezaron a reactivarse y este año aún más, pues es parte obviamente de la cadena que está contratando mayor personal. En el caso de ventas y marketing hemos visto mucho movimiento precisamente también por este cambio en las conductas de consumo, pues mucho tema de call center, mucho acompañamiento a clientes vía nuevas tecnologías, chatbots inteligentes, machine learning, etcétera, como la tradicional que pues son los call centers vía telefónica, ¿no? La administración y apoyo de oficina se ha hecho también fundamental, básicamente orientado, y eso un poco en función a lo que hemos medido en nuestro mercado en México, básicamente orientado a personas que puedan ayudar con todo el tema del manejo de la data. Creo que el data centric en las organizaciones hoy pasó a ser una de las áreas donde más presupuesto están invirtiendo precisamente para entender y poder de alguna forma predecir los patrones de compra de sus clientes y forma parte, digamos, de ese apoyo administrativo o en oficina, mucho de ello enfocado, como comento, al tema del Data Analytics. Y principalmente el tema del front office, atención al cliente, repito, forma parte también de todo este cambio dentro de las cadenas digitales de atención al cliente. Hemos visto cómo incluso tanto a mediados y finales del año pasado como esto, muchos Shared Service Centers a nivel global se han venido para nuestros territorios y eso forma parte un poco del cambio precisamente de la atención al cliente, que no necesitamos exclusivamente que estén dentro de nuestros propios territorios, ¿no? Bueno, la digitalización está obviamente cambiando la vieja forma del trabajo y las empresas que se están digitalizando crean la mayoría de trabajo, así como de alguna manera
muchos trabajos se han de alguna manera destruido, ya no van a estar más allí. Tenemos otras verticales, otros servicios, otras industrias que sí están contratando masivamente y ahí es el cambio precisamente en las habilidades. 48% de las empresas están acelerando su cambio hacia la digitalización y automatización como resultado de la pandemia y 91% de los empleadores que están automatizando planean aumentar sus plantillas de trabajo o al menos mantenerlas. Así que sobre esos rubros hay que trabajar si estamos buscando un cambio laboral, ¿no? Las grandes empresas tienen más probabilidades de acelerar la digitalización como resultado de la pandemia. Sin embargo, tanto micro, pequeña como mediana no están dejando de invertir precisamente en cambiar hacia modelos digitales. Obviamente, la microempresa, solo el 15% de los que nos contestaron dicen que están de alguna manera pensando en digitalizar sus operaciones. Muchos de ellos, operaciones netamente contables, de la pequeña empresa solo el 24% y de la mediana casi 30%, que pues son cifras significativas si lo medimos frente a encuestas que tuvimos antes de la pandemia, en donde esto no llegaba ni siquiera a doble dígito, no estaban pensando seriamente en el tema de la digitalización, ¿no? Y bueno, pues todo este tema de la pandemia nos ha traído precisamente lo que comentaba, ¿no? Luego de las pandemias suelen haber revoluciones industriales. En el caso nuestro estamos ya ante la cuarta revolución industrial. Y el 65%, recuerden que la generación Z que acaba de ingresar al mercado laboral son jóvenes de entre 18 y 20 años. Es, digamos, la generación que está entrando con ciertos paradigmas distintos a la de los millennials y obviamente también distinto a la de la generación X, que ya entre esas tres están conformando cerca del 70-80% de las plantillas generales de nuestras organizaciones. Pues de estos jóvenes que están ingresando hoy, imagínense, 65% de los trabajos que van a desempeñar próximamente aún no existen. O sea, así de rápido están cambiando nuestras organizaciones que hay una infinidad de puestos que se van a estar creando en los próximos años, así que ni ellos que están recientemente ingresando tendrán conocimiento, sino a raíz de que se vaya moviendo rápidamente el tema de sus mercados en sus organizaciones, ¿no? Así que para ello el tema de learnability es importantísimo, es decir, el tema de la experiencia hoy no va a tener tanto peso, quizás para algunos cargos sí, pero no para la mayoría. Lo que de alguna manera vamos a estar buscando en la fuerza de trabajo, en el talento, es precisamente esa capacidad, esa curiosidad de querer seguir aprendiendo y poder adquirir conocimiento de manera rápida. Para el año 2022, parte también de los estudios que realizamos, más de la mitad de los empleados va a requerir una significativa capacitación de habilidades y de estos se espera que alrededor del 35% necesite una formación de más de 6 meses, 9% de entre 6 y 12 meses en volver a capacitarse y un 10% de prácticamente un año de capacitación. Así estamos hablando ya de habilidades mucho más específicas, ¿no? y de más largo plazo. Así que el tema de learnability es importantísimo. Les vamos a dejar aquí en el chat nuestra liga para que aquellos que deseen conocer cómo están de alguna manera esas habilidades de learnability en ustedes, es una prueba totalmente gratuita, les va a dar de alguna manera indicativos de cuán curiosos o no son, y si no lo son, también básicamente cómo poder desarrollar esa habilidad. Y un poco lo que venimos conversando en las organizaciones, no solamente a nivel de recursos humanos, sino obviamente en las mesas, en los comités directivos, en los boards, etcétera, y es que básicamente esta revolución industrial de lo que se trata es de reentrenar a las personas, es decir, ese reskilling, es decir, antes estaban manejando algo, hay que cambiarlo quizás dentro de su misma vertical y hay que quizás cambiar ciertos conocimientos para seguir con las nuevas tendencias. El upskilling es ya de alguna manera mejorar hacia arriba las habilidades, es decir, ya son retos mucho más interesantes, cosas que no veíamos en la organización y que para ello se requieren ciertas habilidades específicas. Entonces, reskilling, upskilling es lo que definitivamente es el foco del área de recursos humanos para todo el personal.
Y pues simplemente de cara a los trabajadores, para que puedan básicamente o move on, o move up, o simplemente move out. También hay que entender en ese sentido y ser sinceros con el personal que necesitamos de alguna manera acompañarlos para sus programas de outplacement, etcétera, y la salida, pues, básicamente de las organizaciones, ¿no? La jerarquía de necesidades de los trabajadores, pues, obviamente también cambió. El pago, obviamente, siempre importa. Eso va a ser definitivamente plano en casi todos los estudios que realicemos o que puedan tener a mano de otras encuestadoras. Pero hoy los empleadores, los trabajadores, perdón, están buscando una visión más personalizada de carrera, es decir, desean ingresar a una organización en donde haya un mapa claro de crecimiento basado en datos y evaluaciones, no que sea simplemente una promesa empírica sobre cuál va a ser ese futuro, ¿ok? El tema del trabajo desafiante y en forma de educación, experiencia y exposición formaba ya parte un poco de las características de los millennials, forma parte también característica de la generación Z o generación digital. La flexibilidad y el control del calendario son necesarios, contribuyen al bienestar de los trabajadores. Esto es parte un poco de la flexibilidad que comentábamos anteriormente, y que el propósito es imprescindible, es decir, los trabajadores quieren pertenecer a organizaciones de las cuales se puedan sentir orgullosos, no solamente de sus jefes, sino de lo que hacen, ¿no? Y para ello estamos viendo obviamente un auge importantísimo de concientización en las pymes, también obviamente en las grandes empresas, sobre el tema de diversidad e inclusión, sobre el tema de equidad de género, sobre el tema del empoderamiento de la mujer hacia puestos generalmente ocupados por hombres, el tema de habilidades directivas de mujeres, etcétera, forma parte de lo que los trabajadores van a estar buscando en sus organizaciones. Bueno, y las prioridades obviamente de los trabajadores, también producto de esta encuesta para este año 2021, 63% quiere salud y bienestar, 37% nuevos modelos de trabajo, incluido obviamente el tiempo parcial o tiempo por contratos específicos, pero definitivamente flexibilidad, no quieren perder esta flexibilidad que ganaron con la pandemia. 30% quieren más capacitación, más aprendizaje y más desarrollo. 18% volverse más enfocado hacia datos, 16% desarrollo de liderazgo y de gerente y 13% lo que conversábamos más orientado hacia diversidad, equidad e inclusión. Básicamente lo que están solicitando las organizaciones y lo que van a estar van a estar enfocados es lo que requieren los empleados, ¿no? Entonces, básicamente acá lo que se ha visto post pandemia es que necesitamos entregar modelos mucho más flexibles de entrada y salida a nuestras organizaciones. Aún y cuando estamos en la tercera ola, ya muchas empresas se están preparando para el regreso a oficinas. Y es importante que tomen en consideración esto, ¿no? No regresar a esquemas 100% como lo tenían anteriormente, sino que puedan generar encuestas internas y manejar esa flexibilidad. Horas flexibles, pero sobre jornadas condensadas, ofrecer combinaciones entre trabajo a distancia y presencial, el tema de la elección para ubicarse y trabajar. Hemos visto mucho la migración, no solamente en México, sino a nivel global, de muchas personas que se han ido de las grandes capitales y están trabajando en zonas periféricas hacia las zonas metropolitanas, y en ese sentido, pues obviamente es lo que tenemos que seguir trabajando como organizaciones hacia nuestros empleados, ¿no? Y el rol del líder también cambió, como comentaba anteriormente. Trabajar ahora con los equipos a distancia, para aquellos que no estaban acostumbrados, fue un reto importante el poder generar quizás ese micromanagement que tenían anteriormente con su personal bajo su sala y poder supervisarlo de manera presencial. Eso ya definitivamente es cosa del pasado. Ahora precisamente están buscando, los empleados están buscando líderes mucho más humildes, y tiene que ver mucho con ese tema que hablábamos, ese ensayo y error, requiere de una habilidad de humildad importante para reconocer errores, aprender y seguir. El tema de la resiliencia, el tema de la confianza, el tema de la accountability, y sobre todo ese tema de empatía, que hablábamos precisamente de ese rol de influencia social en el caso de estos nuevos líderes o el caso del nuevo liderazgo, ¿no? Así que importante para los que nos están escuchando y que quizás no tienen un área de recursos humanos por ser pyme tan específica,
el rol de sus líderes, por favor, traten de enfocarlos hacia estas 5 competencias que son importantísimas y, repito, son muy sencillas de medir. Hay muchas pruebas psicométricas, incluso gratuitas, que los pueden ayudar precisamente a identificar estas habilidades, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues, ¿qué sigue, no? Ese New Start y un poco haciendo, cierre un poco de la presentación. Necesitamos entender que cambiaron nuestras realidades, no solamente de cara a nuestros negocios como tal y de nuestros clientes y nuestra cadena de suministro, nuestros proveedores, etcétera, sino la forma en la que también los empleados se sofisticaron para poder conseguir empleo. Ya las conversaciones que tenemos en las entrevistas son totalmente diferentes a las que podíamos tener años atrás, incluso pre-pandemia. Ahora tenemos que vendernos como organización muchísimo. La marca empleadora va a fungir un papel preponderante para que finalmente podamos atraer al mejor talento y que quiera quedarse con nosotros. Y repito, las pymes tienen que trabajar muy fuertemente en esto porque pueden estar perdiendo candidatos que los pueden llevar precisamente a evolucionar sus negocios y poder convertirse luego en medianas y grandes empresas, ¿no? Así que las empresas tienen que seguir demostrando el tema de la agilidad, moverse rápidamente hacia estos entornos tan inciertos, el tema de adaptabilidad, el tema de transformación, el tema de reinvención. Creo que hemos visto incluso en el sector comercio cómo han quebrado cientos de miles de empresas, pero también podemos ver allí casos de éxito de cómo pudieron reconvertir y ahora son empresas mucho más eficientes, más escalables, pudieron migrar a esquemas de trabajo digitales que lograron definitivamente catapultarlos a otro nivel de negocio totalmente distinto al que tenían incluso pensado, ¿no? Así que bueno, ¿en qué deberían pensar los empleadores de cara, repito, a este nuevo futuro del trabajo? Las habilidades están evolucionando, prepárate para esa nueva realidad. La flexibilidad y equilibrio para muchos, no para pocos, es decir, tenemos que realmente que crear esquemas, si se quiere, customizados, pero para la gran mayoría, no solamente para un grupo. El bienestar físico y emocional, la nueva salud y la seguridad, mucha gente va a tener temor del regreso a sus organizaciones, así que prepárense para poder manejar todo ese mix de emociones que van a tener. Muchas personas que han estado durante más de año y medio en sus casas y que retornan con un sinfín de paradigmas, un sinfín de dudas, que, repito, tenemos que prepararnos para poder manejarlo. Se han hecho muchos talleres. Se hicieron muchos talleres el año pasado que definitivamente tenemos que seguir implementándolos este año, precisamente estas jornadas de café, desayuno con los empleados, no hablar de temas de trabajo, sino entender un poco cómo se encuentran a nivel personal, familiar, si han tenido pérdidas producto del COVID, en fin, esos son manejos importantísimos para poder seguir creando ese rapport, esa empatía hacia todos nuestros colaboradores. Y seguir fomentando, obviamente, la resiliencia, ¿no? En las personas y en la organización, el tema de no rendirse tan rápidamente y el seguir aprendiendo, porque definitivamente ya lo cierto es que seguiremos manejándonos sobre escenarios inciertos de acá en adelante, ¿no? Y de cara a los trabajadores, siguiente lámina. Perdón. No, sí, adelante con el video. The world of work will never be the same. From the moment every job, in every industry, changed, almost overnight, it quickly showed us just how critical, how essential skills are to sustainable employment. It has proven how skills can help us endure, evolve, and even thrive in a crisis. And the world of work will never be the same. We learned that the human spirit can rise to any occasion, that it is resilient, that it will persevere, that it can adapt faster and farther than we ever imagined. We saw that flexibility and productivity can exist together, and that work-from-home models
can actually work. And the world of work will never be the same. It has helped focus a bright light on racial injustice that will forever glow brighter, and helped create a platform for women so they can rise higher. It's in this time we learn to have hope that the future is not just another place and time, but a new world of opportunity, choice, and equity. It's true, the world of work will never be the same. We believe it will be better. Y sin duda alguna, compartimos el mundo del trabajo va a ser mejor del que hemos conocido hasta ahora. Yo aquí sí quisiera cerrar mi participación de cara a los que nos están viendo y que posiblemente pudieran estar en esa situación de desempleo, porque en efecto las pymes fueron de las más golpeadas durante la pandemia. De verdad, actitud positiva, se están abriendo una cantidad importantísima de nuevos empleos. Lo que sí es importantísimo es, por favor, focalizarse en estas habilidades que necesitamos de ustedes para las organizaciones. El tema de reentrenamiento, hay cualquier cantidad de plataformas que se hicieron gratuitas y siguen siendo gratuitas para el aprendizaje en línea. Identifiquen precisamente cuáles son los sectores. Nosotros en nuestra página web, si luego desean hacer alguna consulta, mostramos cuáles son los sectores que más van a estar creciendo en los siguientes trimestres, incluso para las pymes, medianas y grandes empresas, y también mostramos cuáles son precisamente aquellos cargos de mayor demanda y habilidad. Así que tienen prácticamente ya el A+B para poder prepararse, tomar estas nuevas habilidades, estos nuevos cursos y emplearse de la manera más rápida, ¿no? Así que yo con esto doy las gracias a CAINTRA y quedo atento a las preguntas, Pilar, que pudieran haber en el auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias por tu participación. La verdad es que nos has compartido datos bastante interesantes sobre la realidad actual y el futuro del trabajo. Y sí, tenemos un par de preguntas. Por aquí nos llega, justo hablando de las habilidades requeridas por los empleadores, ¿cómo implementar las soft skills dentro de nuestra organización? Bueno, lo que nosotros hacemos principalmente como parte de las labores de consultoría hacia las empresas es, para poder desarrollar las habilidades en tu entorno organizacional, primero tienes que identificar tu talento, ¿no? Creo que el paso número 1 es hacer ese mapeo de talento y empezar de alguna manera bajo la metodología del 9 Boxes, identificar cuál es precisamente ese talento, que es talento activo, pero que podemos desarrollar, ese talento que definitivamente hay que mover transversalmente, y ese modelo tiene que ir alineado sin duda alguna con el modelo de crecimiento de negocio. Una vez que las áreas de recursos humanos han trabajado con cada una de las áreas precisamente en este mapeo, empezar de alguna manera a realizar toda la psicometría a través de diferentes plataformas en línea que hay para precisamente entender cuáles son esos gaps de nuestra gente y definitivamente empezar a trabajar. Muchas de estas habilidades son desarrollables y recae mucho no solamente en, yo lo diría, paquetes educativos que son cursos en línea, sino tiene también mucho que ver con el acompañamiento de los líderes, esos coaches, esos mentores, para que podamos llevar definitivamente de etapa 1 a etapa 2 a ese talento crítico, a ese key talent que necesitamos en la organización. Así que yo creo que relativamente identificar es sencillo. Lo más complejo precisamente el acompañamiento una vez que ya se identifican las habilidades que hacen falta, ¿no? Pero repito, si no lo quieren hacer in-house porque no cuentan quizás con todos los recursos, hay cualquier cantidad de oferta en el mercado que ayuda de alguna manera a poder desarrollar esas habilidades en el personal, ¿no? Muchísimas gracias, Alberto. Otra de las preguntas, ¿en qué debe enfocarse una pyme para atraer el mejor talento? Y voy a juntar otra también que llegó aprovechando esta. ¿Cómo hacer específicamente, cuál es tu recomendación para atraer y retener a la nueva generación Z? ¿Qué debería de estar haciendo hoy la pyme para atraer este tipo de talento? Ok, pregunta número 1. Las pymes tienen
una gran ventaja frente a las grandes empresas, y es que las pymes suelen ser empresas familiares, ¿ok? Empresas pequeñas, y son mucho más ágiles para tomar decisiones. Créeme que si hay algo incluso que pide la mayoría de los candidatos que están buscando empleo es no entrar en organizaciones que son elefantes blancos en donde no pueda brillar esa curiosidad, esa capacidad de iniciativa de querer cambiar las cosas. Entonces creo que en las pymes hay el excelente caldo de cultivo para poder de alguna manera crear la plataforma para que un candidato sepa que quizás hoy somos una pyme, pero que con ese talento que está incorporando a la organización nos puede ayudar a crecer. Y las generaciones de millennials y la generación Z y parte de la generación X, parte de lo que están buscando en las organizaciones son retos profesionales. O sea, el status quo no es lo que los mueve como de alguna manera emocionalmente dentro de las organizaciones. Entonces creo que la pyme lo que tiene que ser es clara precisamente en qué puede ofrecerle a ese candidato y esa independencia, esa autonomía que le puedan entregar para poder, obviamente, mejorar las cosas dentro de la organización. Ahora, de cara a cómo atraer más talento de generación Z. Dentro de lo que hemos identificado como los drivers más importantes de esta generación es que es una generación mucho más verde. De hecho, otros calificativos que le han dado lo llaman la generación verde, ¿ok? Son personas mucho más altruistas. Es decir, son personas que, como lo comentaba anteriormente, desean servir a un propósito, a una misión, ¿ok? Que los enorgullezca. Y en ese sentido, por ejemplo, trabajar desde una pyme que está muy focalizada, por ejemplo, en trabajar la equidad de género, el darle más empleo quizá a mujeres que a hombres, sin ser obviamente discriminatorios, ojo, ¿no? Pero el poder de alguna manera compartir esas prácticas, el pagar de manera igualitaria un salario para un hombre que para una mujer que realizan la misma actividad, el tema de que vean el empeño que hay precisamente por apoyar sus comunidades, por ser empresas más sustentables, participar de la mayoría de iniciativas con organizaciones no gubernamentales que apoyan la diversidad e inclusión no cuestan dinero. Lo que de alguna manera hay que poner allí es un poco más de hora sombra. Entonces, si un candidato de generación Z o verde, como le querramos llamar, los quieren atraer, primero, verifiquen a lo interno si están trabajando todas y cada una de estas cosas, el tema de la autonomía, el tema de querer crecer dentro de la organización, el tema de equidad de género, diversidad e inclusión, sustentabilidad, medio ambiente, de no tenerlas, trabajen de inmediato, porque esas son las cosas que van a ayudar a atraer y a retener a esta generación. Muchas gracias, Alberto. Por acá también nos preguntan, hablando de los trabajadores, Blue Collar, ¿cómo ha cambiado los trabajos? Importantísimo. Los blue collar o personal operativo, los que trabajan pues obviamente en plantas de producción, que son mucho más del área de maquila, industrialización, manufactura. Pues también dependiendo del sector que querramos ver, Pilar, puede que haya habido un cambio radical o no. Por ejemplo, si nosotros hoy miramos las principales maquiladoras en el norte del país, que tuvieron que transformarse rápidamente para ofrecer de un producto que quizás se paró en pandemia y empezar a producir productos que están consumiendo en pandemia, el skill, las competencias que requieren de esos blue collar cambió radicalmente, porque antes puede que estuviésemos, estoy inventando, que estuviésemos solamente fabricando equipos de protección personal y ahora tuvimos que radicalmente cambiar y empezar a fabricar productos que tienen que ver más con la seguridad médica, es decir, tapaboca, guantes, etcétera. Entonces, quizás las habilidades que tuvieron que rápidamente cambiar esas organizaciones requirió que los blue collars estuviesen más especializados. Ahora, hay un gran reto con los blue collars y es que si las organizaciones no disponen de un presupuesto hoy para la capacitación y el reentrenamiento, lo que van a estar haciendo es generar una rotación increíble dentro de sus organizaciones que lo que le van a traer a la hora al final es básicamente poca productividad. Entonces,
Y las pymes no escapan de esto, porque también obviamente tenemos pequeñas empresas que emplean soldadores, emplean electromecánicos, emplean almacenistas, montacarguistas, choferes, etc. Destinen una parte de su presupuesto a capacitar a esa gente, ¿ok? Creo que es de lo más que le van a agradecer estos blue collar que en algún momento se van a convertir en su requerir más personal. Y si ya traes personal interno con tu cultura, con las ganas de trabajar de tu organización, lo único que tienes que hacer es invertir en reentrenamiento. Y repito, hay muchas organizaciones que hoy dan ese entrenamiento de manera Pues bueno, ahorita hemos perdido la señal con Alberto, pero bueno, queremos agradecer muchísimo, pues bueno, Alberto por compartir este espacio. Listo, Alberto, ya Perdonen, te perdonen, recuperamos. se me fue un poquito la señal. Sí, aquí estoy. No te preocupes. Nos estabas platicando el tema de la capacitación, que cuán importante es destinar un recurso para ello y así reducir el tema de la rotación. Sí, el tema del desarrollo, ¿no? Al final del día, yo quiero creer que las pymes después se quieren convertir en grandes empresas. Entonces, creo que parte de la evolución es mantener al personal que definitivamente está entregando lo mejor de sí para nuestras organizaciones, pero apoyarlos a mejorarse académica y profesionalmente, ¿no? Gracias, Alberto. Y aquí ligando el tema, también preguntan qué otras opciones puedo ofrecer a mis colaboradores si el trabajo desde casa no es una opción en la industria, en su industria. Sí. Mira, hemos tenido varios talleres precisamente con empresas que definitivamente casi en un 100% todo su personal tiene que trabajar de manera presencial. Y de alguna manera este personal tiene pues ese recelo de ver a otros que sí pueden trabajar desde casa, ¿no? Entonces, creo que lo importante acá es, hemos visto la implementación de muchas dinámicas, ¿ok? Precisamente para oxigenar al personal, para que puedan tener pequeños momentos, jornadas de recreación, ¿ok? Con sus familias, etcétera, ¿no? Claro, con obviamente todos los protocolos de seguridad y dependiendo de las regiones, pues hay diferentes semáforos, pero nosotros, por ejemplo, estuvimos viendo mucho actividades que tenían que ver con exoneraciones, por ejemplo, trabajo condensado, ¿no? O sea, si hoy, por ejemplo, vienes y me apoyas con doble turno, te puedo dar 2 días libres, un poco como el esquema que utilizan las empresas de seguridad, ¿no? Pero aplicado a una planta de producción o aplicado a un comercio, etcétera. Es decir, buscar esa flexibilidad para que el trabajador pudiera tener 1 o 2 días libres de poder hacerlo. El otro, incorporar a sus familias, ahora sí de manera remota, a actividades de la organización. Es decir, que los familiares sientan mucho más cercana la organización para la cual trabaja su esposo o su esposa o la mujer o el hombre de la casa, con talleres. Por ejemplo, en estas fechas que tuvimos las vacaciones de los niños, muchas empresas pymes incluso contrataron programas, planes vacacionales para los hijos de manera remota. Es decir, quizás si en casa se quedan algunos miembros de la familia, pues tratar de alguna manera de acercar ese lado, ese rostro humano de la organización que no solo se preocupa por ese empleado, sino por el núcleo familiar, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, también, Pilar, empresas que han adoptado el tema de extender el tema de equipos de protección médico hacia los familiares, es decir, están entregando cubrebocas, máscaras, etcétera, porque las organizaciones también sabemos que no solamente cuidar de nuestros trabajadores nos va a garantizar ese retorno seguro, porque al final la familia se reúne, van a fiestas, etcétera. Entonces, tendremos que también trabajar en ese sentido para concientizar, charlas de concientización y apoyarlos también con todo el equipo y el material de protección que requieran, ¿no? Qué buenas recomendaciones, Alberto. Te voy a decir 2 preguntas para ir cerrando.
¿Qué importancia tiene en esta época la planeación, estrategia y la alineación del personal? Y la segunda es si pudieras ahondar un poquito más en el tema de la resiliencia. Ok. A ver, por supuesto que hoy más que nunca tenemos que trabajar en planeación estratégica. De hecho, los tiempos han cambiado. Y créanme, no solamente ha cambiado para la gran empresa, sino también para la mediana empresa, y tendría que ocurrir exactamente igual para la pequeña y microempresa. Ya hoy los tiempos de forecast, de planificación, ya no son más de 3 a 5 años. Ahora los tiempos de planificación son de 6 meses a 1 año. Entonces, si las áreas de recursos humanos hoy traían un protocolo de trabajo de vamos a medir próximas competencias o nuestro clima organizacional lo vamos a medir dentro del próximo año, de los próximos 3 o 5 años, cambió radicalmente. Ahora tenemos que empezar a hacer mediciones mucho más cortas para poder hacer las correcciones de manera más rápida. Y si lo puedes hacer de manera más rápida, puede impactar positivamente en mejor engagement de la gente dentro de la organización, más retención, menos rotación e inclusive detectar quizás áreas de mejora para cursos de entrenamiento, programas que de alguna manera requieran y están solicitando. Por eso, al inicio de mi presentación comentaba que parte de la sofisticación de nuestra fuerza laboral ha tenido que empujar a las áreas de recursos humanos a elaborar programas mucho más personalizados, no vender ese paquetizado, ese enlatado de desarrollo de liderazgo y todo el mundo entra allí. No, o sea, las personas están requiriendo desarrollarse en diferentes áreas. Repito, muchas de ellas no involucran erogación de dinero, sino más bien buscar a esos stakeholders que lo están haciendo por nosotros de manera gratuita y empezar a trabajar así. Así que, sin lugar a dudas, la planeación estratégica es importantísima en el área de recursos humanos, ahora más que nunca, porque la organización requiere de nuestra área que podamos entregar en tiempo y forma el recurso idóneo para la organización, ¿no? Y eso pone más presión, por supuesto. Buenísimo, Alberto. Y para ir cerrando, si nos puedes ampliar un poco el tema de la resiliencia Sí. Y luego al final dar un mensaje ya de cierre con el que quisieras terminar Claro. de compartir este espacio. Fíjate, la resiliencia es una habilidad que se puede trabajar. Nosotros en varios de nuestros programas de consultoría, hemos podido manejar temas de resiliencia con prácticas tan sencillas como el manejo de la respiración, el poder incursionar en temas de yoga, autoconocimiento, meditación. O sea, son técnicas que ayudan precisamente a que tanto los colaboradores como los líderes puedan, como dicen acá en México, bajarle 2 rayitas, poderse poner en el mismo plano de su equipo y poder mantener esa calma para poder tener esa resistencia ante las caídas. Esa resiliencia, repito, se puede trabajar con técnicas sumamente sencillas, repito, manejo de la respiración, meditación, yoga. Hay talleres específicamente para esto. Todo el tema, por ejemplo, del mindfulness. Muchas veces lo que trae, digamos, esta ansiedad dentro de los equipos es no saber distribuir bien el manejo del tiempo y las técnicas de mindfulness ayudan muchísimo a separar lo urgente de lo importante. Así que los invito, hay muchísima bibliografía allá afuera en Google que pueden consultar precisamente para desarrollar esta competencia tan importante en nuestras organizaciones. Y yo de verdad, para cerrar en punto 11:30, como nos habían previsto, el mundo cambió, el mundo del trabajo cambió y de verdad acompañemos a nuestras organizaciones, a estas pymes, a que puedan seguir siendo exitosas. Sé que estamos viviendo momentos complejos, económicos, macroeconómicos, etcétera, pero se están abriendo todo un mundo de oportunidades y como todas las oportunidades, lo que hay que estar es allí para materializarlas. Y para que se materialicen, necesitamos al mejor talento en nuestras organizaciones, así que a trabajar precisamente en la atracción y retención de ese talento que necesitamos, ¿no? Alberto, pues muchísimas gracias. Aquí en la plataforma hay mensajes de agradecimiento, excelente conferencia, otros mensajes de justo lo que necesitaba abordar en la empresa.
Entonces, pues te agradecemos mucho en nombre del comité organizador de ExpoPyme 2021. También, pues bueno, ha sido muy valioso compartir todo esto, tanto en tema de indicadores como todas las recomendaciones que has hecho para las pymes. Y pues estaremos compartiendo contigo una constancia de participación digital a nombre de CAINTRA, pues por tu valioso tiempo y toda la información y exposición. Asimismo, agradecemos a todos ustedes la asistencia a esta conferencia y les recordamos visitar el programa completo de ExpoPyme para que no se pierdan ninguna de las 100 conferencias, paneles y actividades que tenemos para ustedes. También les recomiendo visitar el área de stands, donde encontrarán diferentes empresas e instituciones ofreciendo servicios y oportunidades de negocio para todos ustedes. Les pedimos por favor responder una encuesta, es una evaluación que aparecerá al final de este espacio. Por último, les invito también a compartir su experiencia de ExpoPyme 2021 en redes sociales y etiquetar a CAINTRA Nuevo León utilizando el hashtag ExpoPyme 2021. Alberto, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Buen día. Hasta luego.